Fogón, vamos a una entrevista y en este caso vamos a estar charlando con Pablo Lescano. Pablo Lescano es docente en historia y escribió el libro Los Conjurados, una historia de resistencia en ambas orillas del Río de la Plata en pleno apogeo de la Operación Cóndor. Los Conjurados entonces es el libro del cual vamos a estar hablando y un poco elegimos en bueno, ahí estamos a horas del próximo 20 de mayo, particular en Uruguay, donde se conmemora la Marcha del Silencio, y queríamos hacer mención a particularmente a esta historia de resistencia ahí investigada por Pablo Lescano, porque nos importa también no aquellos militantes como víctimas del terrorismo de Estado, sino esto, ¿no? O sea, los sueños, ¿no? Los sueños que venían llevando adelante sus vidas de lucha por tener una sociedad mejor. Por eso le estamos convocando a Pablo, que tuvo la posibilidad de presentar el libro Los Conjurados por un montón de lugares en la República Oriental del Uruguay. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Y buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Ahí está. Bueno, para conocer un poco ahí de cómo, contanos un poco cómo arrancó. Vos sos argentino, nacido en la Argentina, sin vínculos con Uruguay familiar, digo, te pregunto. No, nada. De hecho, digamos, no conocía Uruguay antes de empezar con esta investigación y tenía poca, digamos, como docente de historia, una aproximación muy general sobre lo que era la historia de Uruguay, la historia reciente de Uruguay. De hecho, la investigación, bueno, trata sobre el partido político, el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo. Y antes de comenzar la investigación no tenía conocimiento, de hecho, sobre el PVP, así que bueno, es una investigación que me vino muy bien para aproximarme y profundizar un poquito más sobre la historia reciente de Uruguay, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, para nosotros es muy particular, en este caso también, justamente porque el Partido por la Victoria del Pueblo se crea, ni más ni menos que en la Argentina, particularmente en la localidad de Lanús, y digo, tiene que ver mucho con esto de la colectividad uruguaya fuera de fronteras, ¿no? Y entonces, bueno, te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue aproximarte a esta investigación? ¿Qué es lo que tuviste bastante apoyo de material, digamos, además de material de archivo, digo, de relatos orales, ¿no? Gente que todavía está viva y puede dar testimonio de aquella época. Sí, fue una casualidad de la vida que yo, bueno, como decía recién, desconocía. El principal interrogante que se me presenta cuando arranco con esto es cómo llegar a entrevistar militantes del PVP en ese contexto histórico, ¿no? En ese momento, en los 70, cuando es el momento de su surgimiento. Y bueno, por las casualidades de la vida, un amigo me hace de nexo, un amigo argentino también, ¿no? Me hace de nexo con una persona que conocía a Sara Méndez y a Raúl Olivera. Entonces, bueno, me pone en contacto con ellos, me pongo en contacto, le escribo a Sara y quedamos en encontrarnos allá lejos, hace 7 años prácticamente, cuando esto recién comenzaba, quedamos en encontrarnos en un barcito ahí en Buenos Aires, ahí en Capital. Yo soy de Pilar, ¿no? Del conurbano bonaerense sería. Y bueno, nos encontramos, empezamos a charlamos, conversamos una mañana
muy amablemente y muy gentil Sara, y justo en ese momento en el que yo estaba empezando más o menos como a leer sobre esto y a conocer un poquito sobre esto, me comenta Sara que Luis Ruiz, Lucho, un también exiliado uruguayo que participa en la mesa de trabajo de Automotores Orlet y militante del PVP también, estaban rodando en ese momento, haciendo el documental Coyontay, Apuntes de Resistencia, y que me podía poner en contacto con ellos por todo el tema, que también me podían facilitar un montón de investigación y de material, de archivo y eso. Así que bueno, nada, cuando me pongo en contacto con Lucho fue como abrir una ventana, ¿no es cierto?, una mina de oro básicamente, siempre con total generosidad a lo largo de estos años, acompañando el proceso de investigación, y bueno, después una vez que surgió la posibilidad de que esa investigación se transformara en un libro, ahí me abrió, digamos, la gama de contactos para poder hacer las entrevistas, que son un poco el corazón, digamos, del proyecto, ¿no? O sea, además de los archivos, los documentos y eso, sobre todas las cosas, siempre se apuntó a darle voz a quienes habían sido las y los protagonistas en ese momento. Y además, bueno, también con muchos años, a su vez, o sea, con el documental, muchos años de ellos por su lado de recabar información, de hacer archivo, digamos, de recorrer un montón Argentina, Uruguay, hicieron un trabajo de investigación maravilloso para el documental, y también asimismo me sirvió un montón cuando fue el momento de hacer la investigación. Me facilitaron, digamos, un montón de material, y la gente, sobre todo con quienes me puse en contacto para hacer las entrevistas, mucha generosidad, mucha amabilidad para estar charlando, intercambiando 1 hora, 2 horas, las preguntas, bueno, todo. Así que nada, fue un proceso sumamente enriquecedor. Ahí está clarísimo, Pablo. Estamos charlando con Pablo Lescano, autor de Los Conjurados. Contale un poco a la audiencia por qué Los Conjurados. Bueno, Los Conjurados, en realidad esto surge como una investigación para una maestría que yo hice en la Facultad de Sociales, en la UBA, que es la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Bueno, se hizo para acreditar, digamos, para aprobar la maestría se hace la tesis. La tesis en realidad tenía otro nombre, ¿no? Un nombre un poco más académico, digamos, y eso. Y cuando surge la posibilidad, la tesis es defendida en mayo del 2022, hace 2 años justito, y a fines de ese año, cuando surge la posibilidad, que Lucho se comunica conmigo y me dice, bueno, están dadas las condiciones para poder publicarla y para poder volverla a un libro, pensamos, digamos, y veíamos la manera de cómo podíamos ponerle un nombre un poquito más atractivo, que por ahí el nombre que llevaba, que era muy técnico, ¿no es cierto?, en la tesis. Y bueno, en ese caso habían hecho una entrevista muy puntual, que yo también tuve el honor de entrevistarlo, a Alberto Caetano, para el documental para Coyontay, y en una parte de Coyontay, Alberto Caetano retoma las palabras de Gerardo Gatti, ¿no?, uno de los principales dirigentes del PVP, y en el acto, digamos, de cierre del Congreso de Fundación del partido, Gatti dice, nos estamos conjurando, ¿no?, para poder acumular fuerzas y derribar a la dictadura uruguaya. Y bueno, ahí fue el momento que con Lucho dijimos, bueno, tiene que ser los conjurados, ¿no?, como una especie también de homenaje a esas jornadas. Y bueno, ahí nos pareció que por ahí podía quedar un buen nombre, digamos, para el título del libro, y así fue como finalmente salió. Ahí está. Y un poco, digamos, es una investigación, pero ¿a quién crees que está bueno
que se acerque a leer el libro. Digo, pensando hoy también en aquellas nuevas generaciones, digo, si está orientado, digamos, a aquellos que vivieron la historia para repasarla, o está bueno para las nuevas generaciones, para que se adentren y sepan, digamos, conozcan que esto, digamos, también sucedió, ¿no? Y digo, sí, ambos, pensando en ambas orillas, ¿no? También, digo, argentinos, uruguayos. Sí, a ambos públicos, y de ambos lugares también, ¿no? Digamos, el libro tiene como una especie de pretensión medio latinoamericanista, retomando un poco, digamos, lo que fue el libro, si bien investiga sobre la historia de la fundación del PVP, también investiga sobre la otra cara, digamos, de un fenómeno que se vivía en esos años, que es la coordinación represiva de las dictaduras militares y las fuerzas de seguridad que actuaban en la región, en América Latina, en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es algo que sale quizás de pensarlo en clave meramente nacional, sino hay que pensarlo en clave regional, ¿no es cierto? Argentina, Uruguay, pero como retoma también, como lo dice el título, retoma la cuestión de la Operación Cóndor, también países como Bolivia, como Chile, como Paraguay, ¿no? Se ven, digamos, Brasil, se ven de alguna manera involucrados. Y me parece que es un material y un elemento para reflexionar, no solamente para quienes vivieron, digamos, ese contexto, ese tramo de la historia, sino también para las nuevas generaciones, ¿no? A día de hoy asistimos, digamos, bueno, acá en Argentina lamentablemente lo tenemos patentemente ya instalado, digamos, en el gobierno, a esa avanzada negacionista de alguna manera, pero en Uruguay, digamos, con lo del tema de Mañini Ríos, con lo del tema de Cabildo Abierto y eso integrando la coalición de gobierno actual, me parece que también es un proceso, digamos, una avanzada que se viene viendo en esta región, en América Latina. Entonces yo creo que un material de estas características también puede invitar a reflexionar, ¿no? Para hacerle de alguna manera, para que sea una herramienta para hacerle frente a ese discurso de negación, digamos, del terrorismo de Estado, por sobre todas las cosas, destinado además para las generaciones por ahí más jóvenes, ¿no? Como un material para leer, para acercarse y para cómo fue el accionar de las dictaduras en ese momento, no solamente dentro de su propia frontera, sino cómo operaban también más allá de sus fronteras nacionales, en este caso, digamos, regionalmente. Ahí está clarísimo. Estamos charlando con Pablo Lescano, docente en historia, autor del libro Los Conjurados, que tiene que ver con la creación del Partido por la Victoria del Pueblo aquí en la República Argentina y que tiene que ver con Uruguay. Hablábamos un poco sobre esta investigación que hizo Pablo, digamos, acción previa. Yo recuerdo está establecido, digamos, que el Plan Cóndor tiene un punto de arranque, ¿no? Pero sin embargo antes había como coordinaciones represivas, por lo menos en el Cono Sur, más allá de que se establece, digamos, según investigaciones, que habría arrancado hacia noviembre del 75 como fecha, digamos, de oficial de lanzamiento de este Plan Cóndor. Te pregunto un poco, al entrar en esta investigación, al conocer de una historia que capaz que incluso, bueno, vos me mencionabas, digo, no la tenías ni como familiar, ¿no? Contada, nada. ¿Qué cosas te llamaron la atención de la creación de una fuerza política fuera de fronteras? Y la realidad, digamos, eso fue principalmente lo que me capturó.
porque yo la aproximación, digamos, que tenía sobre lo que era la historia reciente uruguaya era muy a través y relacionado por ahí con la izquierda uruguaya, era a través del MLNT, ¿no? De Tupamaros, más del lado de las guerrillas. Lo que me llama, principalmente, digamos, lo que capturó mi atención es eso, o sea, de venirse, digamos, de replegarse, exiliarse a Argentina, fundar un partido político acá con el objetivo de acumular fuerzas y poder de alguna manera horadar a la dictadura uruguaya para contribuir a derrocarle, que no se perpetúe, ¿no es cierto?, en el poder, como parecía que había peligro, digamos, viendo la experiencia por ahí de Paraguay, y eso parecía como que era un peligro en ese momento, ¿no? Pero sobre todas las cosas, lo que capturó mi atención, que yo creo que a la hora de hablar del PVP y de su fundación y también asimismo, digamos, como decía, del otro fenómeno que se da, que es la otra cara de la moneda, el fenómeno represivo, hay una dimensión que no se puede pasar por alto, que es la del tema del exilio, ¿no? O sea, ahí hay dos cuestiones básicamente que ya desde un principio captaron mi atención, y que después, a medida que me iba adentrando, es como que se reforzaba y se profundizaba eso, que es el tema de, en un primer momento, cómo eran de esas vivencias, digamos, cómo se vivía en ese Uruguay previo al golpe del 73, y por qué o qué condiciones eran las que empujaban a cientos de miles de uruguayos, digamos, a abandonar, no solamente abandonar su país, sino abandonar sus costumbres, sus lazos, su trabajo, su estudio, su trabajo, bueno, etcétera, para irse a otro país que, por más que sea que compartimos, digamos, muy cerca geográficamente, que compartamos por ahí un montón de costumbres, no deja de ser, no deja de producir un desarraigo, digamos, y en ese sentido, cómo fue vivificado ese exilio, ¿no? Una vez estando, digamos, una vez estando acá, cómo fue vivificado ese exilio, y en el caso, digamos, cómo fue también la vuelta, ¿no? Cómo fue, o sea, pegar, digamos, la vuelta, y en el medio de todo eso también, no perder de vista, en el medio de todo eso, de ese proceso, la dimensión, si se le quiere decir, política, ¿no? De por lo cual se estaba luchando, el proyecto de país por el que se estaba luchando. Entonces, digamos, la confluencia, la relación, digamos, de todas esas variables hizo que directamente me atrapara, digamos, todavía aún más, ¿no? La cuestión, la dimensión sentimientos, emociones, la dimensión familiar, en muchos casos, digamos, que había, ¿no es cierto?, el compañerismo, bueno, son muchas cosas que son las cuales, digamos, que me interesaban a mí a medida que iba haciendo la investigación, no solamente centrarme, sin perderlo de vista, obvio, ¿no?, porque era un poco hacia donde se dirige, pero no solamente centrarme exclusivamente en lo político, sino también en esas entrevistas, en esas charlas, y es un poco también el objetivo del libro, poner la parte humana, si se le quiere decir, que siempre hay detrás de estos procesos, ¿no? No es que estábamos hablando de hombres, mujeres, de robots que simplemente venían, fundaban un partido y listo ya, sino que había un montón de componentes ahí, digamos, en juego que me parece que vale sumamente la pena rescatarlos y ponerlos en juego también en las páginas del libro. Pablo, te pregunto, veía ahí y creo que Luis en algún momento me lo comentó, Luis Ruiz, bueno, el recorrido que han tenido presentando, ¿no?, el libro ahí por varios lugares. ¿Cómo te fue con eso, en ese ida y vuelta, y qué te pasó con la devolución de los que leyeron el libro? Bueno, el libro arrancamos de hecho en Uruguay el año pasado, o sea, arrancamos el año pasado en Montevideo, fue la primera presentación para lo que fue ahí las jornadas alrededor del 19 de abril. Hicimos un recorrido por Montevideo, después fuimos a Carmelo, seguimos por Salto y finalizamos en Paysandú, que fue como una especie de gira de una semana,
que la realidad fue hermoso, ¿no? Porque tuvo de todos los ingredientes, digamos. O sea, fue como una presentación un poquito más formal en Montevideo, ahí en la huella de Seregni, cuando arrancamos, y después también fue, digamos, muy lindo ir hacia el interior, ¿no? Intercambiar, brindar impresiones, recopilar, digamos, también a su vez cuando hay momentos puntuales, por ejemplo, en el caso de la presentación en Montevideo, que justo estaba la madre de Humberto Bellisi, con 98 años de edad, digamos, participando ahí de la actividad. Cuando terminó la presentación del libro, se me acercó y me dijo: gracias, joven, por esta investigación. Que la verdad es algo, digamos, que me llegó muy profundo, digamos, porque es algo que obviamente uno por ahí no espera, y que cala muy hondo, digamos, cuando pasan cosas de estas características, ¿no? Y después en el interior también vi, digamos, buenas impresiones. Por ahí al final de cada presentación, gente que por ahí se acercaba, no solamente para dar una buena devolución. El libro, por suerte, en todos los lugares, digamos, donde fue, tuvo buena acogida, pero también a veces por ahí hacía llegar por ahí alguna historia, o contar su historia personal por ahí sobre lo que había pasado durante esos años. Entonces, eso, digamos, más allá de la presentación en sí, como esa ida y vuelta, es muy enriquecedor. Y después acá en Argentina, bueno, también estuvimos ahí en el local de la CTA, digamos, en La Plata. Estuvo en el stand, digamos, del editorial en la Feria del Libro del año pasado. Hicimos una presentación, digamos, que me resultó muy emocionante ahí en Automotores Orletti en septiembre del año pasado, que la verdad fue como una especie de, bueno, nada, un humilde homenaje a todos esos militantes, digamos, que lamentablemente tuvieron que, se vieron forzados, digamos, a pasar por ese lugar. Fue como una especie de pequeño homenaje, una muestra de homenaje de mi parte ante tamaña lucha, digamos, por una pretensión, digamos, de un mundo mejor. Y después hubo también presentaciones en profesorados y hasta en una escuela, digamos, en una escuela primaria, ahí en zona sur también, que nos acercamos con Lucho. En una escuela primaria, digamos, hicieron una jornada, digamos, donde juntaban niños de primaria, niños de secundaria, jóvenes de secundaria, y bueno, la verdad que también, o sea, recibir, digamos, preguntas, reflexiones de los niños, de los adolescentes. La realidad es que, nada, sumamente hermoso también. Cada una, digamos, fueron experiencias muy enriquecedoras realmente, así que las hemos disfrutado mucho. Y bueno, este año también seguiremos, seguramente ya hay un par de presentaciones planificadas, digamos, con Lucho, ahí en el municipio de Lanús también, o sea, así que, bueno, nada, seguirán girando los conjurados. Ahí está. Te agradecemos mucho, Pablo, la charla. No va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos. Si alguna vez andás por Buenos Aires, la ciudad autónoma, sábado a la tarde, más que invitado acá al estudio Patrick Rice de Radiográfica. Si no, lo gestionamos en algún encuentro con Lucho, con Luis Ruiz. También, Pablo Lescano, autor de Los Conjurados, una historia de resistencia en ambas orillas del Río de la Plata, en pleno apogeo de la Operación Cóndor, es con quien charlamos. Mil gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio. Ha sido un hermoso intercambio. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí pasó entonces Pablo Lescano hablando sobre el libro de Los Conjurados, que tiene que ver con la creación del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, acá en Argentina, y que tiene